Señores, nos vamos al mundo de la política, nos vamos al mundo de la coalición. En este caso vamos a estar recibiendo a una figura muy importante dentro de Cabildo Abierto, nada menos que la candidata a la vicepresidencia, la doctora Lorena Quintana. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Muy Bienvenida. bien, muy bien. Un gusto para mí, de verdad, estar acá con ustedes. Gracias. Igualmente de recibirla. Vamos a hablar un poco de su militancia política. Concretamente, vamos a ver por dónde entró la política en su vida. Bueno, la realidad es que de niña mi mamá era pachequista. Pacheco es 123, se escuchaba en mi casa todas las mañanas. Porque éramos 5 hermanos, pero nos tiraban a todos para el fondo para usar el primer cuarto delante como comité. O sea que vengo desde niña en esa situación tan así que yo no quería saber nada con la política. Le decía a mi madre, no me vayas a nombrar cuando ella hablaba, lo que le pasa a mi hijo ahora, ¿no? Cuando ella hablaba de algún tema político. Y después nunca más, no milité nunca en política, apenas si me enteraba quiénes eran los candidatos. ¿Y a quién votaba? Votaba a la derecha, generalmente votaba al Partido Colorado por mi mamá, en la última voté al Partido Nacional, en la última voté a Cabildo Abierto, en la anterior voté al Partido Nacional, pero no me interesaba, no quería involucrarme. Soy médica, trabajé siempre en la asistencia y sí pasaron algunas cosas en Uruguay que me generaban como... ¿Cuáles? La regulación del mercado del cannabis, sin duda. Yo venía de trabajar con personas con consumo de sustancias en situación de calle, donde el inicio te contaban que el inicio era el cannabis. Yo venía de trabajar acompañando a personas en el Policlínico de Adicciones a un proceso de tratamiento con toda la situación dolorosa y difícil que eso es, ¿no? Acompañando a familias. Te diría que empecé acompañando a los padres que venían a pedirte ayuda por el hijo y terminé con los hijos diciéndote que el padre estaba en la calle, ¿no? O sea, y cuando vos ves que el país decidía regular el mercado de cannabis, para mí era una locura, era todo lo contrario a lo que habíamos logrado con tabaco. Con tabaco me saco el sombrero. En tabaco, cuando vos querés lograr disminuir los consumos en el país, tenés dos elementos. Uno, la percepción del riesgo. Si los uruguayos entendemos que es riesgoso, eso va a ayudar a disminuir los consumos. Y el otro es la tolerancia social frente al consumo de esa sustancia. Ahora vamos a entrar en esos temas, pero me intriga saber quién la descubre en Cabildo. Bueno, ¿Y dónde? Empiezo a trabajar en el programa de adolescencia. Yo ya estaba en el Ministerio de Salud Pública en la administración anterior. No ingresé en esta administración. Yo tengo un cargo público de concurso y también privado de concurso. Y empiezo a trabajar en salud de adolescencia, en especial en suicidio, en prevención del suicidio adolescente, en fortalecimiento de la familia como método de prevención del suicidio. Bueno, analizando las historias clínicas de los chiquilines que se quitaban la vida en Uruguay para ver por dónde ir para prevenir. Son muchos más de los que la gente cree, ¿verdad? Cuando uno mira los datos de intentos de autoeliminación, o sea, de las personas que intentan quitarse la vida en Uruguay, en números absolutos el pico más alto es de 15 a 19 años. Son nuestros gurises de 15 a 19 años. Es terrible. O sea, ¿qué pasó? Que no quieren vivir más. ¿Y qué pasó? Y si vos te pones a mirar las cifras, 10 y 15 años atrás, las muertes en gurises, adolescentes y jóvenes eran accidente de tránsito, igual que el niño. Accidente de tránsito eran la mayoría, hoy suicidio y homicidio. Homicidio Montevideo y zona metropolitana, pero suicidio en todo el país, o sea, y en todas las clases sociales. O sea, cuando vos mirabas las historias había de mutualistas, de ACE y de privados. ¿Y también en esas edades? De 15 a 19. ¿Sigue siendo el suicidio 14 a 19? El suicidio. ¿Y qué pasó? Preguntaba Jorge. Cuando las historias nos mostraban que el 50% de los que se habían quitado la vida habían tenido anteriormente un diagnóstico de ansiedad y depresión, ¿no? Elementos que en la adolescencia, con todo el tema de la autoimagen, la autoestima, la inferioridad, los adolescentes de hoy viven algo que los que somos de menudo para atrás no lo vivimos, y es que se comparan con las que son todas lindas, hermosas y flacas y felices en las redes sociales, ¿no? Nosotros nos comparábamos con los compañeros de clase. No, hay todo un tema hoy con la inferioridad, con mirarme al espejo y verme fea y no quiero salir. Qué interesante, ¿eh? Es un tema, bueno, a mí me atrapó ese tema, tanto que, bueno, trajimos a Uruguay el programa Familias Fuertes, que buscaba brindar herramientas a los padres y también a los gurises para prevenir los problemas de la segunda etapa de la adolescencia, que era intento de autoeliminación, consumo de sustancias, violencia y deserción educativa. Bien. Doctora, ¿sabe que acá el doctor Manini adelantó? Sí. Fue en el bueno, le agreguemos un título que después se arma lío. El general Manini, senador, adelantó acá, no dio su nombre, doctora, pero de que iba a ser una mujer, que él tenía su candidata. Igual no fue unánime ni fue fácil
la disyuntiva. Había quienes tenían otros candidatos, por ejemplo, con el retirado Radaeli. ¿Cómo fue ese proceso? Hubo más de una candidata. ¿Quedaron divisiones a partir de eso? Yo era nueva, relativamente nueva, ¿no? Yo empiezo hace 2 años, empiezo por la Comisión de Salud de Cabildo Abierto, a integrar la Comisión de Salud y a proponer cosas desde la Comisión de Salud. Se me ocurre 6 meses antes de las internas decir me voy a animar a hacer una agrupación nacional, es una cosa de la nada, con un grupo de amigos que decían dale, animate, ¿no? Lo que pasa generalmente. Y bueno, y me terminó uniendo con la columna de Domenech y llega a tener la mayoría de los votos del partido. A mí Manini me cita, me dice que era una posibilidad que yo fuera una de las personas elegidas como candidata a vicepresidente y que la situación era que habían 4 temas que Cabildo Abierto iba a priorizar: seguridad pública, el tema de la deuda y la usura, ¿no? Un tema que Cabildo Abierto viene trabajando, adicciones y familia. Y adicciones y familia es en lo que trabajé toda mi vida. Entonces él entendía que nos complementábamos para llevar adelante esos 4 temas, pero que había que ver si teníamos el voto necesario en el Congreso. Era más que esperable que quienes dirigieron por tiempo columnas y referentes nacionales y que están en Cabildo Abierto desde antes, los diputados que estuvieron militando desde el 2019 más, que quieran que sea alguien de su propia agrupación el referente que va a ir a la vicepresidencia, porque te da esto, ¿no? Te da la posibilidad que la gente te escuche, te vea. Entonces era más que esperable que pero el factor desequilibrante fue Manini, supongo. Bueno, yo qué sé, yo trabajé antes de las internas, antes de imaginar tener una agrupación nacional, iba a visitar a las agrupaciones del interior a hablar de adicciones y salud mental. Eran mis 2 temas y convocaban gente y me invitaron. O sea, a mí me llegaron a conocer por los temas que trabajo. ¿No quedaron resquemores ahí o sí? No, yo creo que no. Yo creo que una vez que se votó... De hecho, todo lo que sucedió el día del Congreso de Cabildo Abierto, en la votación de la vicepresidencia no tuvo dificultades. Fue luego, ¿no?, que empiezan con el tema bueno, que se vota el programa del partido y demás. Pero durante la votación, digo, fue una votación tranquila, cada uno levantaba su voto y se contaron los votos. Nosotros íbamos sumando para ver si llegábamos. Pero para mí, toda una oportunidad, ¿no? Toda una oportunidad. Doctora, vayamos a estos temas que usted dice que trabaja, que están en sus agendas. Recién hablaba de la política antitabaco, pero usted había hablado de este tema ya en el semanario de búsqueda que recoge, que usted propone que el próximo gobierno de Uruguay debe seguir una política similar a la adoptada por Tabaré Vázquez en la lucha antitabaco en su primera administración. ¿Puede explicar un poco esta idea y cómo cómo poner una analogía con las drogas? Mira, cuando vos querés hacer prevención, vos tenés 2 posibles objetivos. El primero es lograr que sean menos los que consuman drogas, la que vos quieras. Lograr que sean menos los que consuman cocaína, lograr que sean menos, que sea a edades más tardías que inician los consumos, que sean menos los que pasan a tener un consumo problemático. Ese tiene que ser, es uno de los objetivos de la política de prevención. Ejemplo, tabaco. O tenés otro objetivo, que es disminuir el daño. Consuman todo lo que quieran. Como Estado solamente me encargo de disminuir el riesgo y daño que tenés al consumir esa sustancia. ¿Cuál es la política actual? Que es una continuidad de la última administración del Frente Amplio, solamente disminuir el daño. Entonces, ¿qué hacen? Reparten bolsitas de agua en los bailes donde venden éxtasis. ¿Disminuye el consumo de éxtasis? No. Disminuye el riesgo de deshidratación que tiene el éxtasis. ¿Qué es lo que hacen? Hacer un cartel, como había en la interbañaria, que decía, si vas a consumir, para pasarla bien, que sea cannabis de buena calidad, porque yo quiero evitarte el daño si el cannabis es de mala calidad. Pero no es mi objetivo de la política disminuir el número de consumidores. Y yo creo que es un error, que nuestra política tiene que ser intentar de que sean menos. El presidente Vázquez no decía fumá todo lo que quieras, ponele filtro. Fuma todo lo que quieras, que sea un tabaco de buena calidad. Decía, no hay que fumar. En los congresos de oncología decía, el tabaco hace daño. Pero entonces usted va específicamente a lo comunicativo, porque el tabaco está habilitado a fumar, ¿no? Sí. Es diferente hacer una política contra algo que es que no se puede consumir, solamente la marihuana, ¿no? Pero pensando en el resto de las drogas, el consumo del tabaco que no estaba prohibido, no es una droga prohibida. Consumir, los uruguayos podemos consumir lo que quieramos mientras no le hagamos un daño a un tercero. No hay ninguna droga que esté prohibida consumir. Otra cosa es el mercado. Lo que yo digo es
¿A dónde apunta tu política de prevención? Si yo quiero que sean menos los que consuman una sustancia, tengo que enseñar en todos los niveles educativos el riesgo que tiene consumir esa sustancia. Mirá lo que pasó con tabaco. Todos los niveles educativos, a nivel comunitario, los clubes deportivos, enseñaron el riesgo del consumo de tabaco. Los gurises venían a la casa y le decían, abuelo, no fume, que te hace mal. ¿Por qué? Porque sabemos que si aumentamos la percepción del riesgo vamos a lograr disminuir el consumo. Hubo una caída. Hubo una enorme caída, fuimos reconocidos mundialmente. Pero no solo eso, nuestros hijos no vieron reclames de televisión y películas donde todo el éxito, la felicidad y el más lindo terminaba fumando un cigarro. No lo vieron, nuestros hijos no vieron ir al médico y que tuviera el cenicero al lado. Entonces usted apunta específicamente a lo comunicativo. Hay que hacer campaña de comunicación, hay que hacer educación y hay que hacer normas y leyes relacionadas al consumo. Por ejemplo, ¿Cómo nosotros aguantamos que nos dijeran que no podíamos fumar en un lugar cerrado? Porque primero se enseñó de que si yo fumaba en un lugar cerrado te hacía daño a vos. Una vez que lo entendimos, vos me venías a decir a mí, no fumes acá que me haces daño. Entonces luego se puso la normativa de no fumar en el lugar cerrado. Entonces, ¿qué hicimos con cannabis? Todo lo contrario. Está, pero sacando el cannabis, ¿cómo puede traspolar esto a, por ejemplo, el consumo de la cocaína? ¿Cuáles son las sustancias más consumidas en Uruguay? Cocaína, cannabis, alcohol. Las más consumidas, hagamos la educación en todos los niveles del riesgo de estas sustancias. Limitemos la propaganda de estas sustancias. Nuestros hijos no vieron que el éxito era fumar, no vieron que hacerte hombre. Pero no hay Pero no hay propaganda de la marihuana ni de la cocaína. ¿Qué pasaron en el noticiero? La cara feliz de la gente haciendo la cola para entrar a la farmacia. ¿Y sabes qué? Nuestros hijos hoy no miran la televisión y los reclames. Pero eso fue un informativo. Miran los youtubers. Eso es información, no es publicidad. Sí, de las previas. Pero- Mira los youtubers. Quiero ordenar un poquito. Hay una propaganda que es la que miran nuestros hijos, que son los youtubers que te enseñan cómo preparar, cómo fumar, cómo Pero esos plantar. son privados. No deja de estar al alcance de la vista de todos nuestros gurises. ¿Cómo normativamente qué se podría hacer? Porque el cannabis hoy día no se puede, al igual que el tabaco, no se puede fumar en lugares cerrados. Se expende con un envase que pone los daños que causa. ¿Qué otra normativa se no depende podría del daño que causa el agregar envase. para, disuadir aún más de la gente que no fume? La primera, educar del riesgo. Y mira lo que nos pasa en Uruguay. Primero que nada, muy poca gente sabe que el cannabis puede causar cáncer de testículo, esterilidad en el hombre, infecciones respiratorias por hongos, psicosis, iniciar patología psiquiátrica, que no te permite aprender, que no te permite estudiar, y si tenés un chiquilín con un nivel intelectual alto, lo disminuye. Pero si eso es tenés un gurí comunicación, lo que se llama con ahí, por un eso. nivel Claro. intelectual bajo, lo eliminás. Y el síndrome A motivacional, dos graves problemas en la adolescencia, la motivación y la capacidad de aprender. El único capital que tienen muchos de nuestros adolescentes es estudiar, la única posibilidad que tienen de cambiar donde nacieron. Doctora, es interesantísimo este debate y está bueno lo que usted propone y vuelvo a puntualizar el tema de la analogía y habla de prácticas puntuales, ¿no? Sacando lo comunicativo, ¿a dónde apuntaría? Usted habla, por ejemplo, de los youtubers, ¿no? Supongamos que un youtuber también hoy puede mostrarse fumando un cigarrillo. Eso no está prohibido. Mirá, ¿Prohibiría a cualquier Vos youtuber ves que el pueda ómnibus, mostrar armándose, el por ejemplo, un cigarro de ómnibus marihuana? en Montevideo paseando con la hojita de marihuana diciendo que hay un hermoso congreso pro cannabis? Eso lo prohibiría, Por supuesto, ejemplo. como con ¿Qué otras tabaco. cuestiones Lo que también? pasa es que vos para poder llegar a hacer la prohibición, primero tenés que hacer educación. Porque si no haces educación, es lo mismo que pasó con tabaco. Nosotros entendimos que era importante no fumar en un lugar cerrado, porque primero nos educaron del riesgo que había fumar pasivamente. Entonces lo mismo es con cannabis. Con cannabis no se hizo educación. ¿Y sabés qué es lo peor que nos pasa con cannabis? Que los estudios que hay del riesgo del consumo son hechos con dosis de THC de 3, del 4%. Y hoy tenemos 20%. Sí, igual están en estudio Ni esos también. siquiera sabemos el riesgo que están enfrentando y lo vendemos en farmacia. Está bien, y disculpe que sea reiterativa, la pero pasta usted- de diente tiene que pasar por una cantidad de controles y estamos Usted vendiendo sigue cannabis. puntualizando en el tema de la comunicación y la educación, que entiendo el punto. A lo que voy es cómo el día de mañana, si Cabildo Abierto está a cargo de esta política, además de la educación, además de lo comunicativo, ¿cómo va a profundizar esta transformación que usted Mira, dice? nosotros sabemos que cuando no hay una causa única para algo, por ejemplo las adicciones o los problemas de salud mental, tenés factores de riesgo y factores de protección. Vos tenés que potenciar los factores de protección y disminuir los de riesgo. El primer factor de protección hasta los 14 años es la familia. Cuando hay un estudio en Montevideo, consumo de cannabis, 17 años, que dice que si hay una familia atrás, que sabe dónde está el hijo, quiénes son los amigos, ¿no? Y tiene una comunicación con su hijo, el consumo de cannabis es 6 veces menor
Entonces, uno de los puntos es fortalecer la familia, brindarle herramientas a los padres para que tengan una buena comunicación con sus hijos, que sea capaz de demostrarle amor, de ponerle límite, de tener una buena comunicación. La otra es generar oportunidades. Un chiquilín que tiene oportunidades educativas, laborales, deportivas, artísticas, que es parte de un grupo, que tiene una meta, que tiene un sueño, es mucho más difícil que tenga un problema por las adicciones. Los países como Islandia, me dirán, son rubios y bailan el vals, pero los países como Islandia, que logran, su meta es familia, comunidad y oportunidades, no tienen los problemas que tenemos nosotros ni con consumo ni con el control. Quintana, tenemos muchos temas para desarrollar. Hay muchos puntos en el programa de Cabildo Abierto que está bueno abarcar. Proponen, por ejemplo, el salario maternal para la mujer que al tener su tercer hijo prefiere renunciar a su trabajo y quedarse en el hogar para su mejor crianza. Es parte de un paquete pronatalidad que propone Cabildo Abierto en estas elecciones. La primera que le pregunto sintéticamente es de cuánto sería ese salario que están pensando. Y después la otra, si quiere, se la hago a continuación. Bien. Cabildo Abierto entiende que el problema de la natalidad es un problema grave, que no podemos mirar para el costado, que si nosotros seguimos en esta situación, la especie en vías de extinción son los orientales, ¿no? Porque cada vez nacen menos, se sorprendieron porque habían 6.000 niños menos en la educación este año, van a haber menos el año que viene y muchos menos el otro. Entonces, un tema que hay que abordar de alguna forma es que la natalidad no siga en descenso y en caída en picada como viene en Uruguay. Los estudios de comportamientos reproductivos en Uruguay dicen que luego de pasada la edad reproductiva, los uruguayos dicen haber tenido menos hijos de los que hubieran querido tener. Y cuando les preguntan las causas, es la económica, ¿no? Es el tema de la guardería, la cuidadora, la comida. Está bien, eso ya lo hemos escuchado a lo largo de estos Entonces, años con Cabildo. Esta política puntual. Nosotros entendemos que esta es una solución al problema. No es la única, que tiene que haber una mesa de diálogo, que esto es un problema país y no partidario, ¿no? Que es un problema todo porque ¿quién va a pagar la jubilación de todos los uruguayos si seguimos así? Entonces, una de las propuestas es que haya un apoyo económico para aquella familia, para aquella madre y para aquella familia que pueden tener su tercer hijo. Porque ahí viene la pregunta de los demógrafos, por ejemplo, que dicen, ¿por qué en vez de invertir en estos hijos para que nazcan, estas madres para que tengan un tercer hijo, ¿por qué no invertir en los ya nacidos, ya que tenemos un 20% de pobreza infantil, ¿no? No tenemos dudas que hay que invertir en los ya nacidos. De hecho, en el programa está el tema de la pobreza infantil. Pero la frazada es corta, sabe bien. Y está, pero igual esto es una inversión que es necesaria hacer. O no, algunos dirán, capaz que es mejor no crecer porque tenemos la población más controlada en cuanto a capacidades económicas. Mucho más caro te va a salir la seguridad social si no siguen habiendo uruguayos en nacimiento. Mucho más caro te va a salir. Hay otra propuesta que es para la clase media en especial, que es la clase media la que además decide tener menos hijos de los que quisiera tener, y es la disminución del IRPF hasta llegar a un IRPF de 0 por el número de hijos en la familia. Son propuestas. Entendemos que ningún otro partido propone nada y que el problema de la baja natalidad hay que abordarlo. Quizás hay propuestas mejores, sentémonos entre todos, pero este tema hay que pensarlo y hay que solucionarlo. Cabildo Abierto se ha manifestado siempre en contra del aborto, ¿verdad? ¿Por qué no ha pedido reglamentar concretamente la ley del aborto? Porque ni el Partido Nacional, ni el Partido Colorado, ni el Partido Independiente, mucho menos el Frente Amplio, apoyaría a Cabildo Abierto si se para en contra del aborto. Entonces entendemos que veamos cómo salvar las dos vidas. ¿Por qué esa distancia entre una posición y la otra? Porque no es muy políticamente correcto hoy pararte en contra del aborto. Porque si te salís a decir que sos un defensor de las dos vidas, que querés defender la vida, enseguida te llenas de enemigos. Se te viene una avalancha mediática enorme. Entonces, bueno, pensemos cuál es la causa por la cual las mujeres en Uruguay deciden el aborto. De verdad, estamos en un país donde la causa económica tiene que ser la causa de la decisión del aborto. Y si hay otra causa que puede no ser económica y puede ser una mujer que por alguna situación no pueda tener ese hijo, ¿no será que podemos ayudar en ese acto de amor que es dar en adopción y lo puede tener y salvar esa vida y darlo en adopción cuando tenemos tantas parejas que vienen a la consulta con esa angustia de no poder tener hijos un mes y otro mes? Entonces, ¿por qué no pensar en medidas para que no tengan que tener esa decisión del aborto? Nosotros somos pro vida y buscamos defender y salvar las dos vidas. Bien. Doctora,
Otro tema es la ideología de género, un tema polémico en el mundo. Ustedes proponen la eliminación de cualquier contenido en la educación que tenga que ver con la ideología de género. Se propone eliminar. ¿Qué es lo que hay que eliminar? Es decir, ¿qué es para ustedes la ideología de género? Mira, porque mucha gente niega que exista la ideología En de el género. programa de salud sexual, de educación sexual, dice que a los 3 años, jardín de 3, hay que aleccionarlos en la construcción de la identidad de género. En jardín de 4 dice que hay que aleccionarlos en la construcción de que la identidad de género es una construcción social. Cercano a los 10 años se le dice al niño que no nació ni mujer ni hombre, que nació neutro, que su sexo es algo designado por un médico al nacer y que fue la sociedad la que le hizo creer que era mujer o hombre. Eso de ¿Eso ciencia es un texto de no tiene primaria? nada. Es en los textos de primaria. ¿Eso último que dijo? Está colgado como bibliografía en el nuevo plan de educación. O sea, cambió la educación, cambiaron los titulares, cambió la gobernanza también, pero después algunas cosas cambiaron de titulares, pero no sacaron la ideología de género en la educación. Y la verdad, yo no quiero que a mi hijo le digan que no nació ni mujer ni hombre, porque eso de ciencia no tiene nada. No tiene nada, eso es ideología. Nosotros nacemos, es más, antes de nacer, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, somos mujer o hombre. No se construye la identidad, se construye la personalidad. Entonces, nosotros entendemos que a los niños un cerebro inmaduro, un cerebro inocente, que hasta los 8 o 10 años de temas de sexualidad no es necesario hablar, que sí hay que hablar de cuidados, sí hay que hablar de cómo cuidar el cuerpo para evitar, por supuesto, problemas como el abuso sexual. Sí hay que enseñarles de cuidados, pero no hay que enseñarles ideología. Que la educación sexual tiene que estar, que es necesaria, pero tiene que estar basada en ciencia, no en ideología. Por supuesto que el adulto con sus gustos sexuales es libre de hacer lo que Pero si quiera. hay algo científico es justamente la construcción del significado de lo que es la ideología de género o la construcción de la identidad. Es decir, que Quintana no comparta esos preceptos no significa que no haya hayan cientistas que los abundante apoyen. bibliografía que la vale y que incluso las Nosotros- autoridades de la enseñanza decidan incorporar esa Mirá, bibliografía yo en soy los médico. programas. El sexo no te lo designó el médico cuando naciste. El sexo vos sos, todas tus células son masculinas. Vos tenés una enzima en el hígado que yo no la tengo porque vos sos varón y yo soy mujer. Mi cadera, lamentablemente, es diferente El que la sexo tuya. biológico, el sí, sexo pero biológico. nadie ¿Por dice qué que el hay sexo biológico no te enseñarle lo a dan? un niño menor de 10 años con un cerebro inocente algo que no es ciencia? Pero Y alguien- yo alguien- comparto que vos pienses de una forma y yo de la otra. Y no es para convencerte a ti Me de cuesta que creer pienses. esos extremos de ejemplos que me está poniendo, por eso digo. Lee el programa de educación sexual y lo encontrás. Usted habla de ciencia, pero también se identifica como una mujer de fe. Sí. Y muchas veces las cosas que atraviesan... Soy cristiana. Cristiana. Y muchas veces las cosas que atraviesan a la fe de ciencia tienen poco. Bueno, vos decís por qué, porque no puedo creer en Dios, No, por no, ser no porque no puedas. médico. Yo también creo en Dios. Ah. Yo también me ¿Cristiana o identifico. católica, perdón? No, cristiana, evangélica, no soy católica. Ujú. No, era simplemente una duda y justamente atando con el tema de la Iglesia Católica, este fin de semana el diario El País hizo un informe de la situación, la crisis que atraviesa la Iglesia Católica. Es un dualismo que se mantiene en Uruguay y en todo el mundo. Cada vez la Iglesia Católica pierde más fieles. ¿Por qué apuntar a ese electorado que parece ser cada vez menos? No, yo no apunto a un electorado, yo digo lo que pienso. No, entiendo que hay gente que va a pensar igual que yo y va a compartir, sea o no sea cristiano, lo que yo hablo. Bueno, pero usted decía, Ah, por ejemplo, si hablo del tema del aborto, me gano muchos enemigos. Y no me importa, lo hablo igual porque es lo que yo creo, es lo que yo defiendo, es porque entiendo que hay una vida y que el primer derecho, los que hablan de la agenda de derechos, el primer derecho es el derecho a vivir. Sí, lo Entonces, hablan, ¿por pero no qué lo llevaron unos- adelante como política pública. ¿Cómo? Claro, no lo llevaron adelante como propuesta de política pública. Cabildo abierto, Exacto. con el 11%, con 3 senadores, con todo el resto de los senadores en contra de esta posibilidad. Es muy difícil, Cabildo abierto tendría que crecer y tendríamos que ser mayoría parlamentaria para lograr cambiar esto en Uruguay. Pero bueno, no por eso nos vamos a quedar en silencio. No apunto a un electorado como diciendo voy a calcular qué digo para ganar un electorado. No, si no, no estaría diciendo nada de lo que estoy diciendo acá. Otros temas, hay muchos temas en el programa. Ustedes, por ejemplo, hablan de... plantean la necesidad de aumentar el número de médicos especialistas para que la población no tenga que esperar meses para ser atendida. Esto lo dijo concretamente el general Manini en la presentación del programa, ¿no? En eso la llave la tiene la Universidad de la República. Está hablando claramente de
las eventuales trabas que ponen las cátedras de diferentes especialidades para que se reciban especialistas. ¿Qué proponen concretamente para terminar con eso? Contarte que fui adjunta a la dirección del Hospital Maciel y cuando empezamos a analizar los datos de espera, vos podías ver que la gente del norte de Río Negro que tenía que venir hasta el Maciel por algunas especialidades, no sé si nombrarlos o no, pero por ejemplo urólogo, tenía unos 5 o 6 meses de espera entre que se anotaba y le tocaba la hora. Cuando venía, imagínate que capaz que con una sospecha de un tumor de riñón, podría ser algo más banal, pero le pedía la ecografía y tenía que volver a sacar la fecha desde Rivera, con lo cual estabas un año más o menos para hacer un diagnóstico. Eso no nos puede pasar en un país de 3 millones. ¿Y eso por qué pasa? Porque al norte de Río Negro no hay casi urólogos. Entonces no había la posibilidad de tener un acceso. Una oportunidad de mejorar esto sin duda que es la telemedicina, ¿no? Que del otro lado esté un médico de referencia y en la telemedicina esté el urólogo, sin duda que es un aprender para todos, porque el médico de referencia cuando le consulta al urólogo aprende también, ¿no? Y el urólogo le dice, pedile esto, fíjate, si el cálculo es menor de 5 milímetros, quédate tranquilo, ¿no? Y el médico de referencia, y ahí va solucionando algunas especialidades a través de la telemedicina. Quizás hay otras que no. Entonces, ¿quién decide cuántos especialistas de cada especialidad se forman cada año, ingresan a la residencia? Es la Universidad de la República. También está la presión de los gremios, ¿no? Pero, Por perdón, supuesto. pero ¿qué harían concretamente? Algunos no se resuelven desde hace muchos años y hubieron médicos ¿Qué harían presidentes. concretamente para que las cátedras abran la cantidad de Nosotros egresados? entendemos que hay que ayudar, porque es verdad que a veces hay algunas especialidades que para poder formarse en Artigas, para poder formarse y tener un especialista en Salto, necesitas tener docentes, ¿no? Hay una cantidad de cosas que también hay que ver cómo se pueden subsanar. Hoy tenemos las clases virtuales, ¿no? Hay una cantidad de cosas que hoy se pueden acceder. Entonces, es ver qué necesita la Universidad de la República para que el número de especialistas que se formen lo decidamos con la necesidad del país. ¿Será que seguimos necesitando muchos pediatras o será que hay que disminuirlos? ¿Será que necesitamos más psiquiatras? ¿Pero cómo los disminuís ahí? Porque vos no podés decirle... Vos cuando de pediatra. Cuando vos te recibís de médico, das un examen único. Desde hace 2 años hay un examen único en la residencia y los 300 que se reciben de médico dan el mismo examen y se hacen un ranking. Y después se dicen cuántos cupos de cada especialidad tenés. Bueno, entendemos que los cupos para las especialidades se deben de decidir no porque la cátedra quiera tener 20, 25, 30, 4 o 2, sino por las necesidades. Y que va a ser una cosa en un proceso, obviamente. No vas a pasar de 2 a 25 porque no tenés docentes para poderlos acompañar. Pero que la cantidad de que se forman, que lo pagamos todos, ¿no? Porque la residencia es paga por el Estado, que se pueda hacer en conjunto. Que digamos, bueno, ¿qué necesita la universidad y qué podemos desde el Estado ver para que se formen más? Nosotros en 3 años, si aumentamos la cantidad de psiquiatras, quizás logramos cubrir las necesidades al norte de Río Negro. Y lo mismo con otras especialidades. Bueno, se ha calificado a Cabildo Abierto como el socio díscolo de la coalición. Acépteme esa palabra. Y yo recién entré. ¿Va a ser más díscolo aún? Ahí está. Acépteme esa palabra. Sí. Y parece ser, a través de las encuestas y diversas publicaciones que se han realizado, que eso no ha sido buen negocio para Cabildo Abierto, que no ha crecido Cabildo Abierto. ¿Qué me dice al respecto? Mira, así como hablar de estos temas, como hablamos la gente de Cabildo Abierto, muchas veces no es fácil porque es pararte en contra de una corriente, entendemos que decir que votás a Cabildo Abierto tampoco. Por eso creemos que las encuestas nos dan... ¿Por qué razón? Porque votar a Cabildo Abierto significa que opino como Cabildo Abierto. ¿Y eso qué significa? Y eso significa estar a favor de la vida, estar en defensa de la familia, pararte en contra de la regulación del mercado de las drogas, entender que la seguridad en Uruguay hay que cambiarla. ¿Y qué de malo hay en eso? Y va como en contra de la corriente, de lo políticamente correcto. De la corriente woke, dice usted. De la corriente woke. Bueno, pero la corriente woke está prácticamente en declinación en el mundo. Lo políticamente correcto, todo eso ha comenzado a caer concretamente. Esperemos que el péndulo empiece.
Sí, por ejemplo, un Milei no es muy políticamente correcto. ¿Cómo? ¿No? Un Para Milei no nada. es muy políticamente correcto Sí, y es presidente de la Argentina. Digo, Sí. llevado en esa comparativa, ¿por qué Cabildo los números no le dan como tal vez ustedes proyectaban? Después de todo, a estas alturas, en el 2019, las cifras daban más o menos igual y después crecieron a un 11, ¿no? Para el tema de las elecciones. pero era lo nuevo, ¿no? que nosotros no trabajamos en previo a las internas porque no había disputación por la presidencia. Cabildo ya tenía su elección, que era Manini. Y bueno, que realmente la campaña para mostrar cuáles son las propuestas de Cabildo Abierto empezaron enseguida el Congreso nuestro, fue cuando se designa mi persona, y o sea, en realidad vamos muy poco, ¿no? Y además Cabildo Abierto sin duda no tiene el dinero que tienen otros partidos políticos, ¿no? Vos mirás el diario y te saludan algunos todos los días en el diario, ¿no? O mirás la prensa y es continuamente los reclames. Cabildo Abierto no tiene el dinero para poder hacer eso. Hay todo un tema también. Tiene que contratar un mejor jefe de Juntada de Plata. ¿Qué tema ese, no? Porque ¿quién tiene el poder después? ¿El que se pone la banda presidencial o el que Y bueno. puso la plata en la billetera? Doctora Lorena Quintana, ha sido muy interesante escucharla, ¿eh? Muchas Gracias por gracias. venir. Un placer.